Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar el proceso de programar computadores utilizando Pascal GUI en lenguaje de programación Pascal. Muy bien, comencemos. Primero vamos a hacer un algoritmo para que, dados dos números ingresados por el usuario, nuestro algoritmo deberá calcular y mostrar la suma de esos dos números. La primera fase es la de análisis. Entonces lo que tenemos que analizar del problema es que un usuario, el usuario del programa que vamos a escribir, va a introducir dos números. Por lo tanto, la entrada van a ser dos números a los cuales vamos a llamar el número A y el número B. El resultado que se espera es la suma de estos dos números. Entonces ese resultado le vamos a llamar S. Entonces la entrada son dos números, el usuario va a tener que escribir dos números y luego nuestro algoritmo va a transformar esos dos en la suma, va a calcular con esos dos la suma. Ahora vamos a diseñar la solución. La solución comienza de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el símbolo de inicio o fin del algoritmo. Con esto estamos marcando que aquí es donde va a comenzar la solución. Lo primero que tenemos que hacer es habilitarle el teclado al usuario. Recuerden que todo lo que hacemos es darle órdenes a la computadora. Con esto estamos diciendo aquí comienza nuestro algoritmo. El siguiente paso sería habilitarle el teclado para que el usuario pueda escribir los dos datos. Entonces eso lo representamos mediante este símbolo donde le estamos habilitando el teclado, y cuando él escriba un número, ese dato se irá a almacenar en un lugar de la memoria que vamos a llamar A. Luego cuando él introduzca otro dato y le dé enter, ese segundo dato se va a almacenar en otra variable llamada B. Perfecto. Una vez que los datos introducidos por el usuario se almacenen en las variables, vamos a pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso es pedirle al computador que haga el cálculo. Entonces aquí le estamos diciendo el valor de A, súmelo al valor de B. Entonces el computador va a tomar esos datos y lo va a sumar. ¿Se acuerdan que antes habíamos visto expresiones? Entonces esta es una expresión para hacer el cálculo. Una vez que haya calculado el computador esta operación o esta expresión, el resultado será almacenado en una tercera variable. Eso nos indica esta flecha. El resultado de esta operación será almacenado en esta variable. Perfecto. El siguiente paso será ahora entonces mostrarle al usuario, este símbolo representa la pantalla del computador, mostrarle al usuario el contenido de la variable. Eso significa que le pongamos la misma variable. ¿De acuerdo? Y listo, eso sería todo. Entonces repasemos qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo. Le va a habilitar el teclado al usuario, él va a poder introducir dos datos que se van a almacenar en este orden. El primer dato en A, el segundo dato en B. A continuación va a calcular el resultado de sumar los contenidos de esas variables y el resultado lo colocará en esta tercera variable para luego mostrarle al usuario, y con eso finaliza el algoritmo. En todos los algoritmos siempre vamos a tener esta característica: entrada, proceso, salida. ¿De acuerdo? Entrada, proceso, salida. Eso se va a cumplir siempre. Bueno, ya terminamos la fase de diseño del algoritmo. Ahora vamos a hacerle la prueba de escritorio correspondiente. La prueba de escritorio nos permite a nosotros verificar lo que el algoritmo hace y la manera en que lo hace. ¿Cómo se hace la prueba de escritorio? Bueno, dibujamos en el papel, el prueba de escritorio en papel, una pequeña tabla. Vamos a tabular, vamos a colocar en estas columnas las variables que están interviniendo. Entonces la variable A, la variable B, la variable S, y esto representa la pantalla. Esta zona representa la pantalla, es decir, lo que el usuario va a ver en la pantalla. Perfecto. Entonces comenzamos la prueba. Inicio, dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Habilita el teclado. Entonces se supone que aquí el teclado se le va a habilitar al usuario y el usuario va a teclear un dato, digamos que 20,
y luego de que teclee ese dato, otra vez el usuario tendrá que escribir otro dato, él va a escribir otro, digamos que 50, y eso se van a guardar, como dice esto, en un lugar de la memoria. 20 en A, el primer dato en la variable A, el segundo dato en la variable B. Listo, una vez que ha concluido esta acción, pasamos a la siguiente acción. La siguiente acción nos dice que debe calcular la suma. Entonces, si el resultado se almacenará acá, entonces sumará estos datos y el resultado se deberá guardar aquí. Entonces 20 más 50, 70 se va a guardar acá. Perfecto, ya se ejecutó esta operación. Continúa la siguiente operación. Aquí dice que debe mostrar no la letra S, sino el contenido de esa variable. Esa variable contiene ese dato y ese deberá aparecer en la pantalla. Eso dice esta orden. Entonces, si se ejecuta esta orden, eso va a suceder. Ahora, esto, lo que es la memoria, el usuario no lo va a poder ver. Lo que va a ver el usuario es lo que nuestra instrucción de salida le diga que vea al usuario. Entonces, él va a poder ver en este momento el 70. Una vez que haya visto el resultado, finaliza el algoritmo. Con eso ya terminó. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer otra prueba más. Entonces, ponemos una rayita ahí y hacemos nuevamente. Comenzamos. Inicio. Se debe introducir dos datos. Digamos que 110 y 15 son dos datos que el usuario va a teclear y se están guardando en A y B respectivamente, como indica el diagrama. El siguiente paso a ejecutar es sumar esos dos datos y el resultado guardarla acá. Entonces, sumado 110 más 15 da 125, que se va a guardar en esta variable. El siguiente paso es mostrarle al usuario el contenido de esta variable. Entonces, el usuario va a ver en esta ocasión 125. Fin, concluyó el algoritmo. En este caso, este es un algoritmo secuencial. ¿Qué significa secuencial? Que después del inicio hay una acción, luego otra acción, luego otra acción y luego otra acción. Van en secuencia, una después de la otra. Ninguna instrucción de esta se ejecutará antes de haber terminado la anterior. Primero esto, luego esto, luego esto. Eso es lo que nos dice las líneas. Ahora vamos a lidiar básicamente con tres tipos de figuras. Este dibujito representa el teclado. La orden entonces será habilitar el teclado. Esto representa cálculos, entonces le vamos a poner expresiones a este lado y una variable que va a recibir el resultado de la expresión. La computadora va a calcular de acuerdo a la regla de operadores y precedencia que vimos en el tema anterior. Y este símbolo representa la pantalla, por lo tanto lo que pongamos ahí será lo que el usuario va a poder ver en su pantalla. Perfecto. Bien, entonces el siguiente paso, después de haber hecho nuestro diseño y haber comprobado que funciona, porque efectivamente eso es lo que hace, si el usuario introduce 20 y 50, el resultado es 70 y eso es la suma de los dos datos. Si funciona, ya está probado, el siguiente paso sería implementar. Y para eso nos vamos a ir ahora a Pascal GUI para ver cómo esto funciona, y después de implementar ahí mismo vamos a hacer las pruebas de ejecución, es decir, vamos a ver todo esto mismo. Recomendación, denle pausa, sáquenle un screenshot a esta parte y en base a este diagrama, porque tal como está en el diagrama, lo vamos a codificar a continuación. Bien, ya nos trasladamos a Pascal GUI y comenzamos. Recuerden que primero es escribir la palabra program. Le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar a esto ejercicio 201, perfecto, punto y coma. Aquí es donde vamos a declarar variables. Significa que vamos a comenzar con la variable. Recuerden que en el diagrama, esto lo vamos a sacar, lo que estamos escribiendo aquí está escrito en base al diagrama de flujo. Entonces en el diagrama identificamos tres variables, la variable A, la variable B y la variable S, y esas variables van a almacenar números que pueden ser enteros, naturales, reales. Por esta ocasión serán enteros.
Dentro de los enteros recuerden que había short int, small int, integer, long int. Vamos a escoger integer, ¿no? Porque traducido es entero. Declaradas las variables, empezamos a traducir ya el diagrama, tal cual. Recuerden que el diagrama comienza arriba con inicio, entonces eso se escribe aquí con la palabra begin, que indica el inicio del algoritmo. El siguiente paso es que habilitarle el teclado. La orden para habilitar el teclado es readln. Entonces de esta manera le decimos al computador: habilítele el teclado al usuario, y lo que él escriba va a guardarlo en la variable A. Esta es la forma de decir readln, y entre paréntesis la variable donde se va a almacenar ese dato. Lamentablemente aquí en el diagrama, recuerden que el diagrama es el diseño, simplemente muestra lo que va a ocurrir, no exactamente cómo. Entonces aquí ya tenemos que hacer de forma individual. En este caso, una orden por cada dato que el usuario va a introducir. Como hay dos datos, habrá que volver a escribir la orden readln, y esta vez lo que el usuario va a escribir se va a guardar en un lugar llamado B. De acuerdo, son lugares de la memoria, nunca los vamos a poder ver. La siguiente orden era almacenar en la variable S. Recuerden, dos puntos iguales, este es el símbolo de asignación. A más B. Aquí la importancia de las expresiones algorítmicas. Recuerden que una expresión algorítmica es algo que debería escribirse en una sola línea, y eso se debe a esta razón. Todo lo que podamos escribir de aquí, esto es infinito básicamente. Esto no tiene fin, su final no va aquí. Esto puede ir hasta donde quiera, hasta el fin del mundo hacia la derecha. Entonces, ¿cómo procede? De acuerdo a lo que habíamos visto en el tema anterior, de acuerdo a la prioridad de operadores. Por ahora vamos a hacer ejercicio con expresiones sencillas, ¿no? Por ahí vamos a comenzar. Entonces aquí esto se hace en dos partes. Primero va a calcular la suma, va a ser esta expresión, y el resultado se va a almacenar. Eso significa este símbolo. En diagrama es una flecha, por eso la flecha va hacia la izquierda. Y ahí va la variable, que es el lugar de la memoria donde se va a almacenar el resultado. El siguiente paso era mostrarle al usuario, y eso se hace con la instrucción writeln. Le vamos a mostrar al usuario el resultado que va a ser S, o sea, el resultado que está en la variable S. Y a continuación, después en el diagrama, si ustedes se fijan, dice fin, con un puntito. Ese es el fin del algoritmo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las dos pruebas. Ya está nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer una vez escrito el algoritmo será grabarlo. Entonces le vamos a dar a la opción grabar. Si es la primera vez, sería bueno crear una carpeta. Le vamos a llamar INF110 a nuestra carpeta. Ahí vamos a guardar todos nuestros algoritmos. Ya estamos en la carpeta 110. Y el algoritmo se va a llamar, o el programa se va a llamar ejer201.paz. Recuerden, ejer201 era el nombre del programa, y el archivo que lo va a contener tiene que tener el mismo nombre, pero .paz, aquí con todo y la extensión correspondiente. Grabar. Ya está grabado. El siguiente paso es, recuerden que esto no lo entiende el computador, esto lo entendemos nosotros. Para que esto lo entienda el computador, habrá que compilarlo, ejecutar el proceso que va a traducir todo esto al lenguaje de máquina. Y durante el proceso él hace una revisión de sintaxis, de semántica y todo lo demás. En este caso, como vieron el mensaje, decía que compiló satisfactoriamente, quiere decir que no hay ningún error. Como no hay errores ni de sintaxis, entonces vamos a ver si esto funciona. El que no dé errores no significa que esté bien hecho. Entonces le damos ejecutar. Ya estamos en la pantalla del usuario. Ahora vamos a actuar como usuario. Como verán ustedes, la pantalla parece oscura. Ahorita el usuario no sabe qué es lo que va a escribir, no sabe si va a escribir su nombre, es decir, no sabemos qué. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
simplemente tendríamos que hacer algunas correcciones. Lo que hay que hacer ahorita es recordar qué era lo que estaba pidiendo el algoritmo. Lo primero que va a hacer es que el usuario le está habilitando el teclado al usuario. Entonces aquí tendría que haber aparecido ya el teclado, y ahí vamos a escribir el 20, le damos enter. ¿Por qué se queda así? Sigue esperando el segundo dato, que era 50, enter, y él ya calculó la suma y ya mostró el resultado. Recuerden que él va ejecutando, él no se espera. Ahorita ya terminó. Sin embargo, esto no es muy útil para el usuario. Para que el usuario pueda ser un poquito más interactivo, vamos a hacer algunas modificaciones. Le damos regresar, volvemos otra vez al editor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Han notado que cuando le pide un dato al usuario, él no sabe qué le está pidiendo, solo aparece el cursor en la pantalla. Bueno, vamos a introducir instrucciones para hacer un poco más interactivo e interesante. Le vamos a mostrar al usuario un mensaje. Primero vamos a poner qué hace nuestro programa. Entonces aquí le vamos a poner programa que suma dos números, ¿de acuerdo? Aquí hay algo importante. Esto significa que va a aparecerle al usuario en la pantalla, perdón, este es write-ln, todo este texto, y por esto es importante para que aparezca literalmente tal como lo escribí aquí, delimitadores de texto, que es este apóstrofe. Ese apóstrofe está a la derecha del 0 si están usando una computadora, o el apóstrofe que aparece también en el teclado. Ese apóstrofe lo vamos a encontrar por aquí, que sería este simbolito que está acá. Esta es la comilla doble, esta es la comilla sencilla que nosotros usamos para introducir ese carácter, y ese tiene que estar al comienzo y al final como paréntesis. Así como están los paréntesis abierto y cerrado, igual el texto tiene que tener ese al inicio y el mismo al final. Entonces este es un mensaje que el usuario va a poder ver. ¿Okay? Ahora que ya está viendo de qué se trata, vamos a escribirle otro mensaje al usuario. Esta ocasión sin el LN, igual un texto. Aquí es donde le vamos a indicar, recuerden que hay que introducir este simbolito. Le vamos a indicar qué quiero que haga. Entonces ingrese un número. Recuerden que aquí si presionan la U van a poder seleccionar el acento. Ingrese un número, y mejor si le dejan dos puntitos o un espacio, el mismo simbolito para cerrar, el paréntesis y el punto y coma. No se olviden del punto y coma, ese es el final de la instrucción. Entonces le va a aparecer ese mensaje, ahí podrá escribir un dato que se almacenará en la variable A. Le vamos a escribir otro mensaje, igual, ingrese otro número. A ver, el acento, ¿se acuerdan? El acento es ya otro número. Cerrar el texto, cerrar el paréntesis, punto y coma. Entonces le aparecerá dos mensajes, tecleará algo al usuario, le aparecerá otro mensaje, podrá teclear algo al usuario, y aquí también vamos a hacer algo similar. Le vamos a mostrar un mensaje al usuario después de calcular, y el mensaje será: la suma es dos puntitos, y ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre write y write line?
write significa que va a escribir como si estuviera escribiendo yo con el lápiz aquí, y me va a dejar el lápiz aquí a la derecha, y este otro mensaje va a aparecer aquí a la derecha. Entonces write escribe y deja el lápiz al lado, y write hace lo mismo, escribe, pero una vez que termina de escribir baja el lápiz a la siguiente línea. Esa es la diferencia entre write y write-ln. Bueno, ya reescribimos el algoritmo para ver cómo está. Recuerden grabar. Ahora dice satisfactorio, pues ya nos pidió antes el nombre. Como ya tiene nombre, igual que en Word, igual que en cualquier otro programa, si el nombre ya está, entonces simplemente se vuelve a guardar, compilar. Satisfactorio quiere decir que no hay ningún error, y si hubiera, entonces hay que corregir. Voy a poner un error, voy a introducir, digamos que me olvidé este punto y coma, digamos, ok, salvar, compilar. Como ven, aquí me dice que hay un error de sintaxis. Sintaxis significa que falta una palabra dentro del contexto. ¿Dónde? Y aquí me dice incluso, ¿lo ven? Me dice que falta un punto y coma. ¿Y dónde? En la línea 9. En la línea 9. Entonces me voy a la línea 9. No es aquí en realidad. Cuando falta un punto y coma, él se ha dado cuenta aquí recién que le falta un punto y coma. Entonces no es aquí. El punto y coma siempre es en la línea anterior. Siempre que le dé ese error, el paquete nos dice dónde lo ha encontrado el error, pero en el caso del punto y coma es en la línea anterior, para que lo tomen en cuenta. Lo vuelvo a grabar, lo vuelvo a compilar, satisfactorio. Mientras no le dé compilación satisfactoria, es en vano darle a ejecutar porque no hay nada que ejecute. Recuerden, compilación satisfactoria significa que todo esto ha sido traducido al lenguaje de la máquina, entonces recién la máquina va a poder ejecutar. Hagamos la prueba la misma que había. Fíjense, programa que suma dos números. En la siguiente línea ingrese un número y aquí está, y ya por lo menos sé que debo escribir un número. Digamos que era 30. Le doy enter como usuario y ahí escribo otro número. Digamos que quiero escribir 50. Cuando le dé enter, ese dato recién se almacenará en la variable y hará lo que está a continuación, que será sumarlo, y después lo va a mostrar con este mensaje. Ven, la suma es dos puntitos. Esto fue con write, y aquí write-ln, y por eso bajó el cursor. Bien, eso es todo, señores. Ya pueden comenzar a programar. Si quieren volver a ejecutarlo, no hay problema, le dan nuevamente run y comienza de nuevo el algoritmo. Digamos que es 10, 20 y el resultado da 30. Sin regresar, también pueden hacerle clic aquí, dice restart, significa que corre de nuevo el algoritmo. 50, 80, 130. Eso es todo, jóvenes. Ahora sí, ustedes ya pueden hacer las pruebas correspondientes. Hasta pronto.